Pues buenos días, profesora. En esta ocasión vamos a exponer el problema de la actividad semanal número 10 con los respectivos integrantes del grupo. De todos los integrantes se encuentran presentes Chambergo Altamirano Antonio, Cusquencíbal Manuel Álvaro y quien les habla, Barraza Llovera Enzo Anderson. Entonces pasaremos a la explicación del problema. Tenemos la siguiente gramática. No terminar programa deriva módulo, no terminar expresión, punto y coma, no terminar sentencia. Y end, que vendría a ser un terminal. Luego tenemos el no terminal expresión, que deriva a e no terminal, o a e no terminal, punto y coma, expresión, perdón, a e terminal, punto y coma, expresión no terminal. Y tenemos también el no terminal sentencia, que deriva a s terminal o a s terminal, punto y coma, sentencia no terminal. Entonces lo vamos a abreviar de manera que el principal va a ser pro, y de pro se tiene solo una regla, el no terminal pro, que deriva m terminal, e no terminal, punto y coma, s no terminal y end terminal. Entonces luego tenemos las reglas para los no terminales, que sería la regla número 1 de e no terminal, deriva a e terminal. Y la regla número 2 de e no terminal, deriva a e terminal, punto y coma, e no terminal. Y la regla s no terminal, la primera, deriva a s terminal. Y la segunda, S no terminal, deriva a S terminal, punto y coma, S no terminal. Entonces queremos hallar el árbol sintáctico de la tira M, E, punto y coma, E, punto y coma, S, punto y coma, S, end. Entonces pasaremos a hacer el árbol. Con la primera regla de crono terminal no hay ningún problema porque solo hay una regla y ahí el compilador no se complica. Es fácil nada más. Entonces se obtiene que se deriva a m, e no terminal, punto y coma, y s no terminal y end. Luego de esto, con la primera regla de e no terminal, lo derivamos a e terminal, porque el compilador siempre va en orden. Primera regla y así sucesivamente, ¿no? Entonces, se comprueba que el nuevo terminal generado, M, coincide con el primer token de la cadena de entrada, este M. Y luego la E coincide con el segundo token de la cadena de entrada, que sería este E con este E. Y también coincide el tercer token, que es el punto y coma, este punto y coma, con este punto y coma. Entonces, después de esto, se deriva S no terminal con la primera alternativa, que es este. S no terminal deriva a S terminal. Entonces, después de haber derivado y que quede así el árbol, nos damos cuenta de que se llega a un terminal que no es, que no está en la cadena, ¿no? Que no corresponde, que en este caso es C. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos a M, E, punto y coma, S. Y nuestra tira es M, E, punto y coma, E. Entonces, en vez de esta S, debe estar una E. Por lo que tenemos que hacer un backtracking. Y ahí hacemos el primer backtracking. Luego se retrocede hasta el último no terminal derivado, que sería el S no terminal. Y se deriva con la segunda alternativa, que sería la segunda alternativa para S no terminal es S terminal, punto y coma, S no terminal. Entonces lo tenemos aquí en el árbol, pero se observa también que en el siguiente terminal generado tampoco coincide con el token E de la cadena de entrada. ¿Por qué? Porque sigue habiendo este S y en vez de este S debería haber un E, por lo que se hace otro backtracking. Entonces se regresa hasta el no terminal último derivado, entonces se retrocede hasta el E no terminal. Después se deriva con la segunda alternativa del E no terminal, que es el E terminal, punto y coma, E no terminal. Luego se deriva E no terminal nuevamente con la primera alternativa, este E no terminal, y se obtiene este árbol, y así queda. Entonces, hasta el momento hemos reconocido los primeros 5 tokens de la cadena, que sería M, E, punto y coma, E, punto y coma, tal como la cadena está acá, M, E, punto y coma, E, punto y coma. Luego se deriva el no terminal S con la primera alternativa, este de acá. Y el árbol se muestra a continuación.
y se reconoce el sexto token de la cadena, que el sexto token sería un S. Entonces el árbol queda así, y se reconoce el M, punto y coma, punto y coma, S. O sea que lo tenemos hasta acá. Pero el siguiente token de la cadena es punto y coma. Y en nuestro árbol se está obteniendo un end, por lo que tendrá que volver atrás hasta el anterior no terminal y mirar si tiene alguna otra alternativa. Entonces, regresamos a este S y el último no terminal derivado que fue S, acá sería ya nuestro tercer backtracking. El no terminal S se deriva con la segunda alternativa y se tiene este árbol. Entonces, con este árbol se vuelve atrás y la segunda alternativa de S no terminal sería S terminal, punto y coma, S no terminal. Entonces se obtiene, se reconoce de toda la cadena, se está reconociendo el M, el punto y coma, S, punto y coma. Y hasta ahí vamos bien. Luego se deriva el S no terminal con la primera alternativa y se tiene el siguiente reconocimiento, ¿no? Entonces, luego de eso ya se reconoce el M, punto y coma, S, punto y coma, y ese que falta acá, que lo vamos a ver en el siguiente árbol, aquí como se ve en este árbol. Entonces, en este árbol ya se tiene reconocido hasta acá, que nos falta un end, y como pueden ver, el end ya está acá. Entonces, el árbol sintáctico ya se acepta, porque el siguiente token que de la cadena es end, y está coincidiendo con nuestra tira. Entonces, se completa la cadena y tenemos el M, punto y coma, punto y coma, S, punto y coma, S, end, como nuestra tira. Muchas gracias.